Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Joel Silva, quien nos relatará cómo Dios ha estado al control de su vida en diversas experiencias. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Y yo estaba dando estudios bíblicos después de un mes de trabajo y tenía que encontrar a una chica que había aceptado estudiar la Biblia, y cuando voy a dar el estudio ella se olvidó y no estaba en casa, pero sí estaba su hermano. Era literalmente un pandillero que vestía como ropas de rapero, que tenía un aro en la oreja, usaba el pelo muy largo, pero era un buen joven, era un joven muy amistoso, muy amigable. Pero él empezó a estudiar y estudiamos toda una primavera, estudiamos 2 meses y medio antes de una campaña. El último día, el viernes, el pastor hace la invitación a pasar adelante todos los que sientan el llamado de Dios para bautizarse. Y yo estaba al final del gimnasio, se hacía en un gimnasio, en un colegio, porque era el único lugar en esa ciudad donde podíamos tener tanta gente reunida, y él se levanta y pasa. Pese a todo en tu vida, ¿sigues los preceptos divinos? Hoy tenemos como protagonista a Joel Silva en la segunda parte de su historia, chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y seguir escuchando su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Joel, qué placer tenerte nuevamente aquí en Identidad, seguir conversando, conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien, y agradezco la invitación para hacer la segunda parte. Nosotros también felices de tenerte, Joel. Siéntete como en casa, en la casa Nuevo Tiempo. También aprovecho de saludar y agradecer quienes están allí en la sintonía, dejándonos sus mensajes, sus saludos. Por supuesto, a través del canal de YouTube de Nuevo Tiempo Chile, dejan sus pedidos de oración. Gracias, porque juntos somos una gran familia, juntos formamos este canal de la esperanza. Y bueno, les mando un abrazo muy, muy grande. Y hoy con Joel vamos a seguir conversando en su testimonio. Sin embargo, para quienes recién están allí en la sintonía, vamos a actualizarnos un poco. Así que, Joel, preséntate, quién eres, tu familia, a qué te dedicas, cuál es tu profesión, para conocerte un poco más. Adelante. Bueno, brevemente, mi nombre, como muy bien lo señalaste, es Joel Silva, soy miembro de la Iglesia Adventista desde el año 1989, que fue el año de mi bautismo, era muy joven entonces, y vengo desde el mundo católico y agnóstico, primero católico, luego agnóstico, por lo tanto tuve que aprender de cero la Biblia, y podríamos decir que el impacto de la Biblia fue importante en mi vida. Me transformé de ser una persona que creció en un ambiente católico en un protestante, es decir, en una persona que cree en la Biblia y que está dispuesto a seguir a Dios a partir de lo que dice la Biblia. A partir de ahí, entonces, desarrollé toda una vida junto a Dios. Dios me llevó a tener un matrimonio maravilloso, una esposa que conocí en la iglesia, soy casado, tengo 2 hijos. Actualmente desarrollo varias actividades, soy periodista de profesión. Estudié también en mis tiempos, cuando recién conocí a la iglesia, en una universidad laica, y realmente más que laica, inclusive muy marcada por el pensamiento masónico. Entonces fue un desafío grande, pero gracias al Señor todo salió bien, y en lugar de mellar eso a mi naciente fe, la fortaleció sin duda, el tener que ir contra la corriente y tener que participar activamente, a veces en foros, en debates, sí que me ayudó mucho para desarrollar mi fe.
Oye, sumamente interesante, Joel. De hecho, nos dejaste ahí un abrebocas para que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube, busquen Identidad Joel Silva y parte uno, porque ahí él nos detalla muchísimo de ese cambio, de esa transformación, de esas inquietudes que el Señor tenía hasta que cuando finalmente decidió por Jesús mediante el bautismo. Sumamente interesante, y hoy vamos a ahondar en otras aristas de la historia que mencionaste, una allí sumamente interesante, si de pronto se da la oportunidad de que conversemos en esta escuela laica. No, no lo teníamos previsto, pero te consulto, Joel, de alguna anécdota que te haya marcado en ese entorno, porque claro, es desafiante, más si empiezas en la fe, en este camino. El enemigo de Dios anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando situaciones allí adversas, y quiero que me cuentes allí, nos relates alguna anécdota que te haya marcado estando en ese instituto de laicos, donde claro, tú bien lo dijiste allí, voy contra la corriente, y es que muchas veces como cristianos, como seguidores de Jesús, como adventistas del séptimo día, vamos contra la corriente. El mundo dice algo y nosotros vamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que muchas veces no está de acuerdo con lo que el mundo, Satanás, ha instaurado en las mentes humanas. Cuéntanos allí, Joel. Teníamos distintos ramos que eran del área humanista y eran entregados por distintos catedráticos de renombre en Chile y en muchos países del mundo, investigadores que sin duda traspasaron nuestras fronteras como país. Y una de las explicaciones que se daba en un momento respecto del concepto de religión, a la evolución social, la evolución histórica, daba el concepto de religión, y el concepto base es que las religiones son creadas por los seres humanos, es decir, producto simplemente de las culturas de su tiempo. Entonces, en el momento en que terminó la conferencia o una de las conferencias, muchos reafirmaron los conceptos, pero yo preferí esperar un poco hasta el instante que bajara un poco los ánimos. Levanté mi mano y señalé que yo no estaba de acuerdo, que era imposible que fuese la religión, el judaísmo y el cristianismo específicamente producto de la transición histórica, es decir, no se pudo haber creado simplemente por el pensamiento humano. Y señalé algo que era muy simple, que lo basé, por supuesto, en un estudio que hizo el pastor Clifford Goldstein, por allá por los 90. Entonces señalaba cómo podría ser que una cultura que era tribal, prácticamente nómada, como los hebreos cuando comenzó su peregrinar en la historia, que literalmente vivían al lado de camellos, buscando alimento en un clima más bien desértico. ¿Cómo ellos pudieron haber creado culturalmente, si fuese así, cómo pudieron haber creado una religión? ¿Cómo pudieron haber creado una religión que era más avanzada que la de los egipcios, que la de los mesopotámicos, que la de las grandes culturas de su tiempo? ¿Cómo pudieron avanzar mentalmente si materialmente no tenían esas condiciones? Y entonces les expliqué que eso era imposible, que no había ninguna posibilidad de que el cristianismo, el judaísmo, la Biblia en realidad fuese algo creado, sino que tenía que ser necesariamente revelado, porque el paso adelante que se dio con un Dios omnipresente, un Dios invisible, un Dios que estaba en todo lugar y que además buscaba al ser humano para redimirlo, rescatarlo, como entregó la revelación tan fuertemente arraigada en conceptos que la humanidad recién vino a internalizar y a aplicar muchos siglos después, era imposible que fuese algo que fuese creado por los seres humanos. A mí me parecía que era imposible y yo prefería creer en Dios. La otra posibilidad era que culturas muy avanzadas de otros planetas tal vez no hayan entregado un código moral perfecto como son los 10 mandamientos y toda la revelación, pero eso a mí me parecía poco creíble. Prefería que la revelación de Dios, que decía que específicamente Dios se reveló y Dios mostró su poder a través de la Biblia y eligiendo un pueblo, era lo más sensato. Silencio total en la sala y después se acabó la conferencia. El profesor no dijo nada, el catedrático no dijo nada. Solamente nos despedimos y muchos de mis compañeros, mis amigos comenzaron a preguntarme más acerca de cómo era posible y qué creía yo. Y esas cosas así se repitieron muchas veces en distintas conferencias, a lo mejor es largo de enumerar, pero eso me dejó muy satisfecho de poder hacer frente a todo un panel que hablaba de un tema específico respecto a la religión y simplemente poner el punto que no era posible, que la revelación divina era más potente o fuerte que las teorías humanas del conocimiento. Sumamente interesante, Joel. Oye, qué valentía. Felicitaciones. Gloria a Dios, por supuesto, primeramente, pero qué valentía de asumir y decir, no me parece.
y fuiste muy inteligente, muy sabio también decir, a que se regulen las emociones, porque esto no es de la emoción, sino de racionar mucho las cosas, de racionalizar las cosas. Así que me encanta, da para que conversemos en otro programa de esto un poco más. Sin embargo, bueno, tenía ese interés allí y te felicito, gloria a Dios, porque generaste allí una semillita, una intriga dentro de tus compañeros, mostrando tu fe en lo que crees, en este Dios real que tratamos de demostrar a través del nuevo tiempo, a través de las historias, a través de los testimonios. Así que gracias, Joel, por compartirlo. Seguramente en algún programa podamos allí comentar y ahondar más de debate también. Me encantaría, porque me pareció sumamente interesante. Te felicito y honra, gloria a Dios por eso, por tu fuerza, valentía, que por supuesto vienen de Jesús y de esa convicción que Él te ha entregado a partir de lo que Él te ha mostrado en tu vida. Y hablando de vida, vamos a ir a tu familia. Llevaste 9 años de noviazgo. Cuéntanos allí un poquito acerca de tu esposa, en tu matrimonio también, y lo que sucedió también con tu hijita Valentina. Joel. Sí, bueno, yo conocí a mi esposa en la iglesia. Al principio no teníamos química, como decimos en Chile, no había manera ni que fuéramos amigos, pero hubo un año eclesiástico en que nos eligieron a trabajar para trabajar como directiva de jóvenes. Ella era directora y yo era uno de los asociados. Así que necesariamente teníamos que reunirnos mucho, planificar, ver semana a semana un culto, que es algo especial. O sea, hay muchas personas muy capacitadas que tienen que organizar cultos en la iglesia. Y por alguna razón en la iglesia adventista también los jóvenes, siendo con muy pocos años, también tienen que organizar un culto semanal, que es el culto que nosotros llamamos de ministerio joven, culto joven o de sociedad de jóvenes, también se conoce así. Entonces teníamos que trabajar harto para que esto resultara bien y nos fuimos conociendo y fuimos siendo amigos, después comenzamos nuestro noviazgo o pololeo como señalamos en Chile y se fue alargando en el tiempo porque comenzamos muy jóvenes a noviar o a pololear, entonces teníamos que terminar los estudios, después de terminar los estudios tenemos que ya ver nuestras posibilidades de trabajo y después de eso recién empezar o pensar en el matrimonio. Y fue una bendición todo ese tiempo. Decidimos al principio no tener hijos después que nos casamos para poder afianzar bien nuestro matrimonio. No era fácil porque los dos somos de caracteres muy fuertes y teníamos ese miedo, pero gracias a Dios no ha habido mayores inconvenientes. Y en un momento determinado decidimos que ya era el tiempo de ser padres y lo dejamos en la mano de Dios. Bueno, todo lo dejamos en la mano de Dios, matrimonio, la posibilidad de ser padres y fue muy feliz el momento en que supimos que venía al mundo nuestra hija. No sabíamos al principio qué era, después ya supimos que era una niñita y todo iba muy bien. Y el último día, cuando ya estaba en trabajos de parto mi esposa, apareció una matrona en la sala, yo estaba ahí acompañándola mientras se desarrollaba ese proceso, y apareció una matrona, una obstetra, y entonces la examinó y dijo, no, algo está mal. Y salió muy rápido de la sala y movilizó a todo el equipo, llamaron a la pediatra que estaba a cargo del proceso, ella llegó inmediatamente, hizo los exámenes últimos y inmediatamente pidió un pabellón. Dijo, y me explicó rápidamente, tenemos que hacer una cesárea de urgencia porque su hijita se está ahogando con su propio cordón umbilical. Entonces, todo fue muy rápido. Yo también me vestí, participé del proceso y en un tiempo récord ya se estaba desarrollando la cesárea y ella nació muy feliz, muy gritona, aunque moradita por lo mismo, porque estaba en el proceso de ahogarse. Pero sabes que lo particular es que esa obstetra yo nunca la había visto antes. No era la que estaba asignada, no era la que había participado antes. Simplemente apareció de la nada y después nunca más la volví a ver. De hecho, la persona que estaba haciendo de matrona durante la intervención quirúrgica y posteriormente la que me dio todas las indicaciones, era una persona que uno podía distinguir muy bien alta y todo, pero la persona que entró era ya de edad más avanzada, más bajita. No la vi antes, no la vi nunca después, no tuve oportunidad de agradecerle porque es como si hubiese aparecido de la nada. Simplemente apareció, hizo los exámenes, buscó al personal y ya nunca más la vi. Creo que Dios dirigió eso. Creo que Dios la envió para poder hacer esa obra. Qué emocionante es ver la mano de Dios así latente y con sus santos ángeles obrando en nuestra vida. Dice que a los hijos de Dios
todas las cosas les ayudan para bien conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Hemos sido llamados para el Señor. Y en este caso con tu hijita, ver ese milagro latente allí en su nacimiento, con esta doctora que no se vio más, es ver que Dios obra, existe, es real, se interesa por cada uno de sus hijos, en general por cada una de sus criaturas, pero es individual la decisión personal de cada uno de querer ser hijos e hijas del Padre Celestial. Joel, y continuando con tu historia, en esta misma línea de tus hijos, cuéntanos lo que sucedió también con tu hijito Alonso, cuando tenía 2 añitos, cuéntanos también. En una oportunidad estábamos preparando, uno de los roles que tengo como uno de los líderes de la iglesia, una ceremonia bautismal. Mientras el pastor llegaba, llegaron las personas que se iban a bautizar y preparábamos los últimos detalles, las explicaciones, tratar de bajar esa ansiedad que siempre tienen las personas que van a vivir una ceremonia tan maravillosa como el bautismo. Todos los que nos bautizamos sabemos de qué se trata aquello. Y en un momento mi hijo no estaba, mi esposa también estaba con mi hija, venían en camino y yo me adelanté con él, lo llevé al templo, pero siempre estuvo al lado mío, pero en un momento simplemente vi que no estaba, pero tenía que seguir llenando fichas y explicando cosas. Pero hubo un momento, un instante, un segundo, en que simplemente sentí muy fuerte una impresión en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en que no pude seguir ahí. Me disculpé rápidamente y salí, a pesar de que estaba muy álgida la conversación, muy importante lo que estábamos haciendo, pero salí. Salí de la sala pastoral y atravesé todo el templo, entre medio de las bancas, el púlpito y todo, y me fui hasta la parte posterior, donde estaba el bautisterio, y es como si una fuerza me llevara, no es que yo fuera caminando simplemente por una impresión, sino que sentía que algo me llevaba muy rápido, muy rápido, a un lugar donde no había nadie. Y cuando veo, mi hijo se había encaramado, había subido por las escalinatas del bautisterio y estaba jugando con el agua, pero con la cabeza hacia abajo. Y su cuerpo estaba ahí desestabilizado. En rigor estaba a punto de caer al agua. Y entonces, así rápidamente también pensé, si le digo algo, se va a caer, se va a asustar y se va a caer. Así que me acerqué muy sigilosamente, con mucho cuidado, y prolijamente lo tomé entre mis brazos y lo saqué de ahí, lo abracé y le dije que no podía estar solo, no podía salir sin mi permiso, tenía que estar al lado mío y no podía despegarse de mí. Pero en ese momento mi corazón palpitaba de una manera porque me imaginaba que si Dios no me hubiese sacado de la sala pastoral, no me hubiese llevado tan rápido hasta la parte posterior donde lamentablemente no había nadie, tal vez mi hijo hubiera tenido un accidente y como era muy pequeñito, obviamente no sabía nadar, entonces hubiera sido terrible el resultado, me lo imagino y todavía me pongo nervioso, pero siento que Dios me sacó, yo no tenía ninguna, yo no se estaba trabajando para Dios en este caso, organizando la ceremonia, simplemente en un momento vi que no estaba, pero no me preocupé mucho, pero hubo un segundo en que todo cambió, en que Dios impresionó mi vida, impresionó mi corazón, y ya no podía seguir ahí, y Dios me llevó rápidamente a salvarle su vida. Amén, Joel. Cuando uno escucha allí diligentemente el Espíritu Santo, ya ve, hazlo. Uno no tiene que hacer oídos sordos, como bien dicen allí, a esa voz que te dice, hazlo, habla, ve, porque es la voz del Espíritu Santo. Uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y eso se va ejerciendo, este músculo de la fe, a través de la oración, del estudio de la palabra, de compartir con otros el mensaje y de guardar un poco de silencio y escuchar lo que Dios tiene por decirnos a cada uno de sus hijos, cuando eso está correcto, incorrecto, cuando debemos ir a X o no ir a X lugar. El Señor está allí diciéndonos, gritándonos allí. Es la voz del Espíritu Santo, la promesa que el Señor dejó de este consolador que nos iba a acompañar hasta el pronto regreso de Cristo Jesús. Y el Señor viene muy pronto y está listo, esperando allí a su pueblo glorioso, reinante, para vivir la vida eterna junto a Él. Y en esta preparación también hay templos, hay iglesias donde nos reunimos. Dice allí el Señor en su palabra que es bueno que no nos dejemos de congregar, que asistamos a la iglesia. Y hay una historia allí en particular que quiero que nos la comentes, Joel, es lo último que vamos a conversar. En Concepción, en el año 95, 99. Bueno, cuéntanos lo que sucedió allí, porque marca tanto para ti esa historia, Joel.
yo era uno de los líderes de la iglesia, era muy joven en ese tiempo cuando fue ese proceso, estaba recién terminando mi universidad, buscando trabajo, de hecho, y todos teníamos esa noción de que era una desgracia porque no tendríamos en un principio el dinero para empezar de nuevo. Tampoco la asociación, tampoco la iglesia, la organización central de la iglesia tenía recursos como para construirnos un templo. Entonces comenzamos solamente por fe, a reunir ofrendas y oramos a Dios. Creo que fue lo mejor y lo principal. Y entonces teníamos que comprar un terreno y logramos reunir algo de dinero y con ese dinero no alcanzaba para un terreno. De hecho, el precio de mercado era uno, pero nosotros teníamos entre el 30 y el 40% del precio de mercado para un terreno básico que nos pudiese servir. Mi papá también era líder de la iglesia y se animó a conversar con una señora porque una persona vendía un terreno, pero a precio comercial, es decir, bastantes millones de pesos chilenos. Y mi papá conversó por teléfono con ella, ella estaba en Antofagasta, y le explicó que nosotros éramos de la iglesia adventista y queríamos un terreno. Y la señora tuvo muy buen testimonio, parece que en su juventud o años atrás, con los adventistas. Entonces dijo, si es para la iglesia adventista no hay problema, le vendo en lo que ustedes tengan, que era mucho menos de lo que valía el terreno en comparación a otros en ese lugar. Así que ya vimos un milagro de Dios. Y después eso nos incentivó a seguir siendo fieles a Dios en la oración y en el ahorro de nuestras ofrendas. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de construir un templo maravilloso en muy poco tiempo. Se dieron todos los casos, había un equipo de trabajo que tenía la posibilidad de hacerlo, que tenían un método rápido y simple de hacerlo, y teníamos el dinero para la mano de obra y no así para los materiales. Pero Dios abrió las puertas, incluso hubo cosas que fueron increíbles, como que a una empresa de cemento le devolvieron un cemento, una compañía pesquera en Coronel, se la devolvieron y cuando el pastor de la iglesia fue a preguntar por cemento, le dijeron, mira, aquí hay una camionada que devolvieron, se la podemos dejar a precio de costo y menos inclusive, páguenos lo que tengan, que era justamente muy poco dinero que teníamos, y nos sirvió esa base para hacer los cimientos y sobre esos cimientos entonces después se construyó la estructura de concreto y fue bonito, en muy poco tiempo tuvimos nuestro templo terminado, saneado, recepcionado, inaugurado y todo. En 2010 hubo un gran terremoto en Chile y ese terremoto destruyó grandes edificaciones o dejó algunas tan mal traer que hubo que demoler. Fue un sismo tremendo y precisamente nuestra zona fue la zona donde fue el epicentro. Y cuando nosotros fuimos, fue un sábado de madrugada, ese terremoto, nosotros cuando fuimos al templo a verlo, porque pasó la primera parte de la emergencia, pensábamos que iba a estar en muy malas condiciones. Y el templo no tenía absolutamente ningún problema. Todo dentro, todo el mobiliario obviamente había caído, en fin, todas las cosas inmuebles, simplemente, o sea, perdón, todos los bienes muebles estaban cada uno en su lugar, el púlpito en el suelo, en fin, todo, pero la estructura resistió muy bien. Y después un ingeniero nos dijo, bueno, sí resistió muy bien porque las bases están muy bien hechas. Dijo, el cemento, la estructura que ustedes utilizaron de base, permitió que el templo no tuviese ningún problema a pesar del gran terremoto que hubo. Y después nos acordamos de eso, del milagro que hizo Dios, de ese cemento que rechazó una empresa porque no le servía, pero a nosotros nos servía de más para construir un templo y eso que prácticamente Dios lo regaló, pagamos el combustible del camión que lo trajo y un poco más solamente, fue lo que permitió que tengamos nuestro templo, que se ha ido remodelando, se ha ido refaccionando, renovándose, bueno, han pasado los años, estamos hablando ya de un templo que tiene un cuarto de siglo, 25 años, pero ahí está, ahí congregamos cada día, ahí crecieron mis hijos, ahí hemos visto muchas personas nacer en Cristo y ahí seguimos trabajando, predicando el Evangelio hasta que Jesús venga. Me ha encantado escucharte de nuevo, conversar un poquito, aprender también de ti. Fue muy gratificante, que Dios les siga bendiciendo, usando poderosamente. Y bueno, para quienes están allí en la sintonía, escuchando, si quieren ir a visitar este templo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Concepción, visita www.encuentrounaiglesia.org, busca Concepción, allí Chihuayán, te van a aparecer muchas iglesias, pero el Señor te va a llevar allí al lugar indicado, la más cercana a tu hogar. De pronto te queda muy cerquita, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. No es un lugar perfecto,
Nosotros vamos a Dios porque estamos enfermos, pecadores, necesitamos de Él todos los días y por eso vamos a la iglesia, porque necesitamos de Jesús. Gracias, Joel, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado nuevamente aquí en Identidad. Y bueno, déjanos un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia para cerrar este capítulo. Adelante, Joel. A veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, con nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, entre comillas, nuestra educación, nuestra experiencia de vida. Pero personas imperfectas no pueden llegar a la felicidad o a lograr grandes cosas en la vida. Solamente puede haber un gran futuro si hay un gran presente. Y el mejor presente es cuando estamos con la vida en las manos de Dios. Solamente en las manos de Dios podemos tener un gran futuro y una eternidad para vivirla junto a nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Joel, por ese mensaje final que lo complemento con lo que dice Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y está la invitación para que vayas en pos de Jesús, en pos del Padre Celestial, por medio de Cristo Jesús. Búscale cada día en oración, a través del estudio de su palabra, visitando la iglesia. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.